que quería una vida sencilla. Solo nosotros dos, fines de semana en el monte, mañanas tranquilas con el café al lado del fogón. Le creí. Conocimos un grupo de muchachos y pasamos la noche con ellos. Y a la mañana siguiente descubrí la terrible verdad. Mientras dormía, mi esposa me traicionó con un montón de tipos. Traición bajo mis propias narices. Descarada y sin rodeos. ¿Qué hice en esa situación? Como hombre, tomé el control total de la situación. Primero, desaparecí sin dejar rastro. Y luego, se arrepintió más que de cualquier otra cosa y se arrepentirá por el resto de su vida. Pero no nos adelantemos, empecemos desde el principio. Me llamo Elías. Tengo 26 años, trabajo como senior creativo en una agencia publicitaria de tamaño medio que hace mucho más de lo que parece. Estoy en la empresa desde la universidad, me abrí camino entre las trincheras. Noches largas, presentaciones fallidas, clientes que no sabían que querían hasta que se lo dimos 2 veces. Vivo para esa presión, siempre ha sido así. No es solo un trabajo, es mi nombre en el trabajo, mi sangre en cada campaña que pega. He construido algo sólido. Verdadero. Mi esposa, se llama Lirio, tiene 24 años. Hermosísima. O sea, de una belleza absurda. El tipo de mujer que entra a un lugar y todos los hombres la miran un buen rato, luego te miran a ti como diciendo, ¿cómo carajo lo lograste? Tiene cabello largo castaño, ojos verdes profundos que detienen el tiempo, y ese encanto natural que hace que uno confíe en ella sin siquiera intentarlo. Fue la primera muchacha de la que me enamoré de verdad. Nos conocimos cuando yo tenía 20 años y ella 18. Nos encontramos en unas vacaciones compartidas con amigos comunes. En medio de la naturaleza. Una fogata, pura rumba. Tenía en una mano un plato de costillas, en la otra un vaso de plástico rojo, llevaba jeans rotos y se reía por algo que había dicho ese tipo. Esa noche empezamos a hablar. Tenía algo diferente. Una energía cálida pero filosa. Prendió al instante. Tanto que en 2 meses ya éramos inseparables. Después de 6 meses, se había mudado a mi apartamentico chiquito. Han pasado 6 años. Dijo que no quería perseguir una carrera. Dijo que solo quería construir una vida conmigo, armar un verdadero hogar. Lo respetaba. No es el sueño de todos escalar la pirámide empresarial. Dijo que quería ocuparse de la casa, cocinar, arreglar, ser la que hiciera que yo volviera en paz, no estresado. Sus palabras exactas: tú sales y construyes el mundo. Yo me encargo de que la casa valga la pena volver. ¿Cómo se le dice que no? Teníamos suficiente plata. Yo trabajaba duro. No me molestaba ser el único que traía el sueldo a casa. Al contrario, me sentía afortunado de estar con una que quería una vida tranquila en un mundo que nunca para. Nos casamos en una calurosa jornada de octubre. Matrimonio chiquito. Solo amigos cercanos y familia. Nada lujoso. Escribimos las promesas nosotros mismos. No digo que nuestra vida fuera perfecta, pero era verdadera. Era estable. Los fines de semana eran lo nuestro. Cada viernes cargábamos el carro con la carpa, la neverita y esa vieja cobija gastada que le había dado la abuela. Teníamos esta costumbre, donde acampáramos, encontrábamos el mejor sitio con vista y armábamos la carpa ahí. Montañas, orillas de lagos, hasta quebradas embarradas. No importaba. Nos sentábamos cerca del fuego, hablábamos de todo y de nada. A ella le gustaba madrugar en el monte. Abría el cierre de la carpa y salía con la sudadera puesta, cabello revuelto, y se paraba descalza en el rocío, mirando como si perteneciera a ese lugar. Se estiraba, sonreía y decía, esta es la paz, amor. Y yo le creía. Cada vez. Pensándolo ahora, entiendo que era yo el que se aferraba más fuerte que ella. ¿Quería la vida que teníamos? Creía en ella. En nosotros. Creía en las mañanas tranquilas y en las cenas alrededor del fuego. Creía que escogernos cada día bastaba. No veía las grietas entonces. Pensaba que estábamos construyendo algo fuerte, que nos duraría décadas. Pensaba que había encontrado a mi persona. En cambio, me equivocaba. Pero en ese entonces, pensaba que lo teníamos todo. Fue idea de Lirio irnos ese fin de semana. Me acuerdo porque yo estaba dudoso. El trabajo había sido un infierno esa semana, estábamos cerrando una presentación grande para una marca de protectores solares y mi cabeza estaba hecha papilla. Pero el jueves en la noche, en la cena, mientras servía el guiso en los platos, me miró y dijo, vámonos al monte este fin de semana.
Solo nosotros. Lo necesitamos. No le faltaba razón. Acepté, y el viernes en la noche preparamos todo, carpa, sacos de dormir, todo el kit. El sábado en la mañana salimos temprano. La reserva natural quedaba a unas 2 horas y media, pasando pueblitos y colinas retorcidas. El último tramo era gravilla, ese tipo de camino donde bajas la ventana solo para oír el crujido de las llantas. Había algo pacífico. Ese ruido siempre me hacía sentir como si dejara el mundo atrás. Cuando llegamos, nos sorprendió un poco encontrar otro grupo ya instalado no lejos de nuestro sitio preferido. Era un grupo grande, 6 muchachos, 2 muchachas, probablemente a finales de los 20 o principios de los 30. Tenían varias carpas, un parlante portátil que soltaba rock clásico, y más vino y cerveza de lo que un grupo razonable necesita para 2 días. Lirio los saludó con la mano al pasar. Alguien respondió. Yo hice el clásico gesto con la cabeza. No parecían problema, solo ruidosos. Al principio no estaba entusiasmado con tener compañía cerca, siempre escogíamos ese lugar por el silencio, pero a Lirio no le molestaba. Le gustaba la gente. Siempre le había gustado. Armamos la carpa bajo los árboles, un poco más arriba que el grupo. Más tarde, mientras preparábamos la pasta con tomate en el fuego, uno de los muchachos del grupo de al lado se acercó. Se llamaba Luciano. Alto, bronceado, gorra de béisbol y esa forma de caminar relajada de quien ha bebido todo el día. Preguntó si queríamos unirnos a ellos para tomar cerca de su fogata. Dijo que tenían demasiado vino y no suficiente gente para acabarlo. Miré a Lirio. Ya estaba sonriendo. ¿Por qué no?, dijo. Fuimos. Sinceramente, yo no quería. Estaba feliz solo nosotros dos, nuestro fuego, nuestras arepas. Pero ella estaba entusiasmada, y no quería ser el amargado. Me dije que podía ser divertido. Tal vez haríamos nuevos amigos. Bajamos con un par de sillas plegables y nos sentamos cerca de su fogata. Se presentaron uno por uno, Luciano, Mauricio, Darío, Coudi, Justino, y uno que se hacía llamar solo, Zapa. Las muchachas eran Amanda y Benita. Se conocían desde hacía años, al parecer, salían de farra juntos seguido, y habían escogido ese fin de semana para escaparse del trabajo y desahogarse. Era ruidoso. No era nuestra escena habitual. Pero el fuego estaba caliente, y los vasos se llenaban fácil. Lirio se integró al instante. Tenía esa forma de convertir desconocidos en amigos con pocas sonrisas y chistes. Yo me quedé cerca de ella casi toda la noche, tomando un par de cervezas, conversando con un tal Mauricio de Pesca. Estaba bien, un poco rústico, pero no malo. En un momento alguien sacó una botella de aguardiente. Lirio normalmente no toma licores fuertes, pero estaba prendida, se reía fuerte, echaba la cabeza hacia atrás como en una película. Yo me reía con ella, vigilando cuánto tomaba. Después del cuarto vasito, me incliné y le dije, «Hey, parcera, bájale un poco». Me sonrió, mejillas rojas. «¿Estoy bien, amor? Solo me estoy divirtiendo». Lo dejé pasar. La música se puso más alta. Las charlas más enredadas. La gente se levantaba, bailaba alrededor del fuego. Lirio hablaba con Zapa y Amanda, giraba en las botas, se reía tan fuerte que tenía que apoyarse en Darío para no caerse. Recuerdo el momento en que la borrachera empezó a bajarse. Mi cuerpo chocó contra ese muro de cansancio que llega cuando tomas más de la cuenta después de una semana pesada. Miré el reloj, casi la 1. Me levanté, me estiré, y me incliné sobre Lirio. «Me voy a la carpa». «¿Vienes?». Me dio esa mirada, dulce pero tomada. «¿Todavía no?». «Llego en un rato». «¿Segura?». «Sí», dijo, rozándome el brazo con la mano. «Quiero quedarme un poco más». Asentí. «No te demores mucho». «Prometido». Volví solo. El monte estaba callado lejos del fuego. La carpa ya estaba caliente por el calor del día. Me metí, me acosté en el saco de dormir, y miré el débil brillo de la luna a través de la malla. El sonido de las risas llegaba débil entre los árboles. Sonreí un poco, pensando que se estaba divirtiendo. Cerré los ojos, sin preocuparme por nada. ¿Todavía no? Me desperté a la mañana siguiente con esa sensación de boca seca y pegajosa que te da después de demasiada cerveza y poca agua. La cabeza no me explotaba, solo un palpitar sordo de fondo. Hacía calor dentro de la carpa. Lirio estaba a mi lado, acurrucada en su saco de dormir.
El cabello hecho un desastre, mechones pegados a la mejilla, y parecía serena. No sabía a qué hora había regresado. No recuerdo haber oído el cierre ni haberla sentido entrar. Honestamente, solo estaba contento de que hubiera vuelto sana y salva. Me estiré un poco, me froté la cara, y agarré la botella de agua del bolsillo lateral del morral. Bebí largo rato y luego me quedé ahí unos minutos disfrutando el silencio. Ese que no encuentras en la ciudad. No quería despertar a Lirio. Parecía necesitar descanso. Salí, me puse las botas, y cerré la carpa. El sol ya estaba alto, quizás las 10. Por las sombras, iba a ser un día caliente. Bajé al arroyo, me lavé la cara con el agua fría, y me senté en una piedra plana a respirar el aire limpio. Todo parecía calmado. Normal. Cuando volví, algunos del campamento de al lado ya se estaban moviendo. Un par sentados alrededor de su fogata, avivando la ceniza y curando la resaca. Luciano me hizo un gesto y levantó una taza de lo que supuse era café o remedio. Le respondí, educado pero sin ganas de conversar. Todavía estaba medio en esa paz del arroyo y quería guardarla. Estaba revolviendo en la neverita buscando las barras energéticas cuando vi a uno de los muchachos, Mauricio, creo, venir hacia mí. No traía nada y no tenía esa cara relajada de, mañana después. Hombros tensos, ojos demasiado despiertos para alguien que había farreado hasta tarde. ¿Qué hubo?, dijo, parándose a unos pasos. Levanté la mirada. ¿Qué hubo? Se frotó la nuca y miró la carpa, luego a mí. ¿Tienes un minuto? Yo, tengo que hablarte. Algo en el tono me puso en alerta al instante. Dime. Miró otra vez el teléfono y respiró como si fuera a decir algo que no quería. Mira, yo pasé por lo mismo hace años. Mi ex me jugó sucio, y nadie abrió la boca. Me arruinó por un buen tiempo. Me prometí que si volvía a ver algo así, no me quedaría callado. El estómago se me cayó. No sabía de qué hablaba, pero no me gustaba. ¿Qué quieres decir? Miró al suelo y tocó la pantalla. Anoche, después de que te fuiste, las cosas se salieron de control. Sentí algo apretándome el pecho. ¿En qué sentido? No respondió enseguida. Me mostró el teléfono, el video ya reproduciéndose. Me tomó un segundo procesarlo. La fogata. El grupo. Risas. Luego Lirio, claramente tomada, bailando, restregándose con uno de los muchachos. Luego con otro. Luego. Aparté la mirada un momento, como si eso pudiera parar. Pero los sonidos seguían. El video no mentía. Y no se quedaba en 1. 3. 3. Mientras yo estaba a pocos metros, en la carpa, pensando que llegaría pronto. No dije una palabra. Creo que no parpadeé por un minuto entero. La mente se me apagó. Había un zumbido raro en los oídos, como estática. No podía creer lo que veía. O tal vez sí, pero el corazón no quería seguirle el paso. Bajó el teléfono. Lo siento, parce. No supe cómo decírtelo de otra forma. Estábamos todos enfiestados. No creo que recuerde mucho. Pero no podía dejarte dando vueltas como si nada. Asentí despacio, sin estar seguro si la sentía a él o solo trataba de mantenerme en pie. ¿Me lo mandas? Sí. Lo borro del mío enseguida. Bueno. Me lo envió. Sentí el pitido en mi teléfono. No lo miré de nuevo. No hacía falta. Me giré hacia nuestro sitio y miré la carpa. Ella todavía estaba ahí adentro. Envuelta en las cobijas como cualquier mañana después de una buena noche. Sin idea de lo que había pasado. Sin idea de lo que yo sabía. Nunca había sentido ese vacío tan particular. Como si mi cuerpo todavía estuviera ahí, bajo los árboles, pero el resto de mí se hubiera caído en un hueco sin fondo. Todavía no sabía qué iba a hacer. Pero sabía que nada volvería a ser lo mismo. No volví enseguida a la carpa. No quería verle la cara. No mientras todavía trataba de digerir lo que me había caído encima. Me paré a un lado, manos en la cintura, ojos en el suelo como si pudiera encontrar una respuesta ahí. Nada. Respiré hondo, estabilicé las manos, y me puse en movimiento silencioso. Nuestro campamento todavía estaba ordenado. Solo llevamos una noche. Empecé a empacar mis cosas, ropa, equipo, mi lado de la carpa. Dejé intacto el de ella. No quería tocar nada suyo. No quería rozar nada que le perteneciera.
Parecía que ni siquiera mis manos eran mías, como si tuviera que terminar rápido antes de perder el control. Me moví lento, preciso. Cada cierre, cada pliegue, cada paso, silencioso. Los de abajo todavía estaban en su campamento, probablemente la mitad curando la resaca, la otra mitad demasiado avergonzados para mirarme. Nadie dijo nada. Nadie vino a ver. Debían saber lo que había hecho Mauricio. Tal vez estaban de acuerdo. No me importaba. Una vez empacadas mis cosas, fui al carro. Estaba parqueado más allá de la línea de árboles, polvoriento pero todavía fresco adentro. Lo tiré todo en el asiento de atrás y me quedé un momento al lado de la puerta abierta, mano en el techo, ojos escaneando el campamento una última vez. Nuestra carpa estaba ahí como si nada. Como siempre. Ella todavía estaba adentro. Todavía noqueada. Probablemente soñando algo bonito, o nada. No sabía qué recordaría al despertar. Tal vez nada. Tal vez demasiado. Subí al puesto del conductor, encendí el motor, y lo dejé en mínimo un minuto. Las manos apretadas al volante. El corazón no latía fuerte. Estaba lento. Estable. No estaba furioso. No de esa forma gritona, cara roja, que rompe todo. No. Era algo más frío. Algo afilado e inmóvil. Puse marcha y bajé por el camino de gravilla, dejando árboles, fogata, carpa, y a ella. Me sentí culpable. No. Le había dado todo. Por 6 años, lealtad, tiempo, confianza. No pedía mucho. Solo honestidad y un poco de respeto. Podía haberme dicho cualquier cosa. Podíamos haberlo hablado. Pero ella escogió. No tenía que explicar mi decisión. El viaje de regreso pareció más largo. Pasé puntos conocidos, estaciones de servicio donde nos habíamos parado, ese viejo bar con el letrero que parpadeaba, y cada uno parecía pertenecer a la vida de otro. Cuando entré al antejardín, la casa estaba como siempre. Normal. Abrí la puerta, entré, y solté las bolsas en el pasillo. Fui directo al escritorio. Primera cosa, saqué la carpeta con los datos bancarios. Abrí el portátil, entré a las cuentas conjuntas, y empecé a transferir todo lo que era mío a mi cuenta personal. La había abierto meses atrás, solo para ahorros, por seguridad. No pensaba que tendría que usarla. Pero ese día se volvió un salvavidas. Cancelé sus tarjetas. No bloqueadas, canceladas. No le iba a permitir vivir ni un segundo más con la plata que yo ganaba. Luego cambié los códigos de todas las cerraduras. Nuevo perfil. No quería que pudiera entrar sin que yo lo supiera. Ni siquiera una ventana entreabierta. Debería haber estado cansado. Resaca, manejo, golpe emocional, pero no lo estaba. Me sentía cargado, lúcido. Como si el cerebro hubiera sido limpiado y reemplazado por foco. Fui al armario, agarré una bolsa de basura, y empecé a sacar todo lo que era de ella y no quería ver más. Viejas fotos, notas de amor, su sudadera favorita que yo usaba en casa. A la bolsa, una por una. No las quemé. No las rompí. Las removí, como se barre el vidrio roto después de un accidente. Luego me senté a la mesa de la cocina. Luces apagadas. Solo yo y el silencio. Todavía no había llamado. No sabía. Pero yo ya me había ido. Y la parte de mí que quería volver se había ido conmigo. No sé exactamente a qué hora se despertó esa mañana, pero puedo imaginar cómo empezó. Ese calor pegajoso de resaca que te hace sudar y palpitar la cabeza. El momento en que abres los ojos y todo está demasiado brillante, y te das cuenta de que no recuerdas bien cómo terminó la noche. Probablemente fue así para Lirio. Todavía estaba en la carpa cuando me fui, acurrucada en el saco de dormir como cualquier mañana. Pero esta era diferente, y la golpeó de inmediato. Yo no estaba. Ninguna de nuestras cosas estaba. Solo las de ella, regadas donde las había dejado, medio desarmadas. Las sillas desaparecidas. El carro desaparecido. Debió tomarle minutos entender qué pasaba. No sé qué le pasó por la cabeza primero, tal vez pensó que yo había ido a caminar, o al pueblo a traer el desayuno. Tal vez pensó que era una broma. Pero en algún punto, tuvo que estar mal. Ese nudo de terror probablemente empezó a formarse en el pecho. Ese que se aprieta cada vez que tratas de explicarte algo pero las piezas no encajan. Debió bajar al campamento de al lado, todavía frotándose las sienes, tratando de sacudir el dolor de cabeza.
Dudo que preguntara mucho, probablemente miró alrededor, entrecerrando los ojos al sol, y dijo algo como, «Hey, ¿han visto a Elías?». Por lo que supe después, no respondieron mucho. No los culpo. Imagino muchas miradas incómodas y gestos a medias. Tal vez alguien murmuró, «Se fue». Y punto. Ningún detalle. Ninguna explicación. Solo la verdad, ahí sin consuelo. No tenía el teléfono. Estaba en el bolso, pero la batería casi descargada. El powerbank compartido me lo había llevado yo. Nada de carro. Nada de llaves. Nada de plata. Ninguna idea de qué había pasado o por qué estaba de repente sola en medio del monte. El pueblo más cercano quedaba a kilómetros, y ahí no había señal, no hasta la carretera principal. Probablemente pidió un aventón a los muchachos, pero dijeron que no. Era vacaciones, y el trago no se había evaporado lo suficiente para manejar. Tuvo que caminar. Después miré los mapas y calculé el recorrido que probablemente tomó. 3 horas a pie, entre carreteritas de campo, curvas de gravilla, senderos polvorientos. Había hecho ese trayecto decenas de veces, nunca era corto en carro. A pie, deshidratada, sin comida y con la cabeza explotando. Debió parecer arrastrarse por el desierto. Y no tenía idea de lo que la esperaba del otro lado. Cuando pienso en ella caminando por esa carretera, sol alto, morral clavándose en los hombros, probablemente llorando en algún momento. Imagino que llegó a la estación de servicio a las afueras del pueblo. Tal vez usó el baño para lavarse la cara. Tal vez rogó usar el teléfono. Tal vez alguien le dio plata para el bus. No sé. No importa. De alguna forma, volvió a casa. Era de noche cuando llegó. Yo estaba arriba en la habitación, en el escritorio, revisando correos. Oí los escalones crujir, luego la manija temblar. Una vez. 2. Luego nada. No me moví. Probó de nuevo, probablemente pensando que la había girado mal. Luego oí tocar, 3 golpes. No fuerte. Solo, confundida. Luego otra vez. Más fuerte. Todavía no me moví. Al final trató de llamarme. Imagino que en la estación de servicio logró cargar un poco el teléfono. Miré el teléfono sonar en la mesita. Su nombre todavía ahí, ¿Lirio? Lo miré fijo. Dejé que sonara. Luego otra vez. Y otra. No contesté. Y luego vi un montón de llamadas perdidas, y mensajes. ¿Qué pasa? Respóndeme. Después de unos minutos, los golpes pararon. Miré por las persianas de arriba, justo para verla y parada, manos en los bolsillos, balanceándose un poco. Se veía tan chiquita en el porche. Pero no me dio pena. No sentí nada. Se quedó ahí unos 10 minutos. Probó llamar otra vez. Luego se sentó en los escalones, mirando el suelo. Probablemente tratando de armar las piezas. Probablemente repasando la noche anterior y encontrando huecos, o peor, recordando lo suficiente para entender que no era un sueño. Al final se levantó, acomodó la correa del bolso, y se fue. No tocó más. No gritó. No dejó notas. La miré desaparecer por la acera hasta que ya no la vi. La casa quedó en silencio otra vez. Exactamente como yo quería. El mundo del que había escapado en el monte no la esperaba aquí. Ese mundo había desaparecido. Y el que yo estaba construyendo ya no tenía espacio para ella. Después de que se fue de la casa esa noche, imaginé que iría donde Elena. Era su amiga más cercana, y vivía a 10 minutos. Elena siempre había tenido debilidad por Lirio, siempre lista con una taza de té y esa mirada de, pobrecita. No me importaba. Que se desahogara ahí. Que explicara la versión torcida que quisiera. Yo sabía la verdad. Y tenía la única prueba que contaba. Al día siguiente recibí varios mensajes. Todos cortos, confundidos. ¿Dónde estás? ¿Por qué te fuiste? Háblame, por favor. No respondí. Ni siquiera los abrí. Vi suficiente en las vistas previas para saber que nada había cambiado. Todavía haciéndose la loca. Todavía evadiendo. No iba a ser yo el que se lo recordara. Esa tarde no fui a la oficina. Le dije al asistente que trabajaba remoto. En verdad no quería que me encontrara. ¿Todavía no? Sabía que empezaría a olfatear, tal vez aparecerse en la agencia, esperar en el parqueadero. Me senté frente al abogado, dedos entrelazados fuerte.
No estoy aquí para discutir ni alargar esto, le dije. Ella cruzó una línea de la que no vuelvo. Le mostré la prueba del engaño. Quedó impactado. Claro, prepararé los documentos lo más pronto posible. Nos dimos la mano y volví a casa. Esa misma noche, se acercó a la casa. La oí. Esta vez no tocó. Se sentó afuera un rato, como si esperara que cambiara de idea por arte de magia. Miró una vez por las persianas y la vi sentada en la acera de enfrente, codos en las rodillas, cabeza baja. Esperó horas. No me moví. Se fue al atardecer, pero volvió al día siguiente. Lo mismo. Esta vez trajo una sudadera y un morral, como si hubiera preparado meriendas para la espera. Se sentó bajo el árbol grande del jardín, cerca del buzón. No dijo nada. No llamó. Solo esperó. Hacia las 10 de la noche salí. Se levantó de inmediato, sorprendida. Elías, dijo, dando un paso, por favor, podemos hablar. Me paré en la puerta, brazos cruzados. No. Parpadeó. Joel, no entiendo qué pasa. Me dejaste allá. Cambiaste las cerraduras. No respondes. No entiendo. Lo entenderás, dije. Te estoy enviando algo a casa de tus papás. Espéralo. Es todo lo que vas a tener. La voz se le quebró. ¿Por qué no hablas conmigo ahora? Porque ya me mostraste todo lo que necesitaba. Y con eso, entré y cerré la puerta. No la azoté. No grité. Estaba calmado. Controlado. No tocó más. Creo que algo en mi voz le dijo que se había acabado. Esa noche me senté al escritorio y arreglé la última pieza. El video todavía estaba en el teléfono, intacto desde que lo recibí. Lo pasé al portátil, lo corté a menos de 2 minutos. Solo la parte que contaba. Nada explícito. Nada exagerado. Solo crudo, claro, innegable. No agregué mensajes. Ninguna carta dramática. Ninguna explicación. Han pasado algunos días. Cuando los documentos del divorcio estuvieron listos, firma mía, fecha, su línea dejada en blanco. Imaginé que la miraría largo rato antes de firmar. Compré una memoria USB negra en la tienda de la esquina esa mañana. La inserté. Transferí el video. Lo revisé 2 veces. Luego una tercera, por seguridad. Etiqueté la carpeta para tus archivos. Frío, simple. Lo metí todo en un sobre amarillo sencillo. Ningún remitente. Solo su nombre y la dirección de sus padres en letras mayúsculas ordenadas. 3 días después, por el seguimiento supe que había llegado. Esa noche empezaron otra vez las llamadas. Esta vez con desesperación. Elías, por favor. Lo vi. No recuerdo la mitad de las cosas. No sé por qué, háblame, por favor. No entiendes cómo fue esa noche. Estaba borracha, no razonaba. Por favor no lo hagas. Déjame arreglarlo. Haré lo que sea. No respondí. Nunca. Siguió llamando en los días siguientes, dejando mensajes llenos de sollozos y disculpas. El tipo de mensajes que esperas de quien acaba de ver su peor error y entendió que no se puede borrar. No me sentía víctima. Me sentía libre. Ha pasado 1 mes y medio desde que el paquete llegó a casa de sus papás. Estábamos en un pequeño juzgado en el centro. El edificio era gris, anónimo, olía a papel viejo y detergente. Todo clínico y silencioso, como si los que estaban adentro solo tramitaran los papeles de fin de vida ajena. Nadie levantaba la mirada mientras entrábamos. Nos sentamos en lados opuestos. Ella vino con su papá. Yo solo. Llevaba un traje azul oscuro, sobrio, como para una entrevista o para misa. Cabello recogido apretado, nada de maquillaje que yo viera. Había bajado de peso, cara un poco hundida, ojeras. No me miró cuando se sentó. Fijaba el piso como si la respuesta estuviera grabada en el linóleo. Su papá parecía incómodo. Manos apretadas, mandíbula tensa. No creo que me hubiera hablado desde el día de la boda. Estaba bien. Ya no teníamos nada que decirnos. Entró el juez y todos nos levantamos, luego nos sentamos mientras el secretario leía las formalidades. Yo mantenía los ojos al frente. Lirio no levantó la mirada ni una vez. Habíamos depositado todo con anticipación. Mi abogado se había asegurado de que estuviera blindado.
Ninguna comunidad de bienes. Ninguna deuda conjunta. La casa, el carro, las cuentas, todo ya legalmente mío. No habíamos firmado el régimen de separación, pero los documentos y la estructura me daban la ventaja. Solo quedaba formalizarlo. Hacerlo oficial. Y dejar hablar a las partes, para el acta. Cuando preguntaron si alguien quería hablar, me quedé en silencio. Pero Lirio sí. Se levantó, manos temblando, voz baja pero clara para llegar al fondo de la sala. Miró primero al juez, luego giró los ojos hacia mí. Solo quisiera decir algo, empezó, voz quebrándose en la segunda palabra. Sé que me equivoqué. Sé que parece horrible. Lo es. Pero esa noche no era yo. Había tomado demasiado, no razonaba. No quería hacerle daño. Me miró medio segundo antes de bajar la mirada. No lo habría hecho sobria. Lo juro. No era yo esa noche. No recuerdo todo, pero lo que vi, no soy yo. No es quien quiero ser. La sala quedó en silencio salvo el zumbido de las luces. No parpadeé. La miré, brazos cruzados. Siguió. Me he disculpado. He llamado. Le he rogado que me hablara. No pido que borre lo que hice. Sé que no puedo. Pero pensaba que si lo oía de mí, si sabía cuánto lo siento, tal vez contaría. Me miró otra vez, esta vez directo. Ojos rojos, aguantando las lágrimas. Te amo, Elías, dijo. Aunque nunca me perdones, te amo. Siempre. El juez me miró. ¿Quieres responder? Me levanté despacio, sentí las botas en el piso. Boca seca, pero voz firme. Que lo recuerde o no, dije, mirándola directo a los ojos, pasó. Y no voy a vivir con quien cree que la lealtad tiene un interruptor. No levanté la voz. No hacía falta. Las palabras pegaron suficiente. No lloró enseguida. Solo cerró los ojos como para sostenerse. Pero las lágrimas llegaron apenas me senté. Silenciosas, de esas que bajan sin ruido. Su papá le puso una mano en el hombro, pero no reaccionó. El juez asintió y resumió brevemente el acuerdo. Fue rápido. Eficiente. Frío. 30 minutos después, estaba hecho. Finalizado. Terminado. Salimos de la sala. Yo fui directo por el pasillo y al parqueadero. No miré atrás. Ella no intentó seguirme. El cielo estaba gris ese día. No tormentoso, solo nublado para hacer todo plano y apagado. Le quedaba. Subí al carro y cerré la puerta, respiré profundo. No alivio. No alegría. Solo, quietud. Ella salió del juzgado sin nada. Nada de carro. Nada de casa. Ningún derecho sobre lo que habíamos construido. Porque, al final, había sido ella quien lo destruyó. Y yo. Ya estaba construyendo algo nuevo. Pasaron 4 años. El tiempo no solo avanzó, me llevó con él como un río que no tiene razón para pararse. La tormenta llegó y pasó, y yo había reconstruido. Me tiré al trabajo después de que todo terminó. Las horas largas ayudaban. Al final me ascendieron, primero jefe de equipo, luego gerente de proyectos, y por último director de la sucursal. El tipo de trabajo que soñaba cuando me echaba noches con café para llevar y campañas atrasadas. Tenía una oficina con ventana. Esquinera. Un equipo que me respetaba. Clientes que confiaban. Y sobre todo, mente clara y conciencia limpia. Compré una casa media hora afuera, nada lujoso, pero sólido. Ladrillo. Porche amplio. Jardín cercado que daba al monte. Barrio tranquilo, nada de carros ruidosos, nada de dramas. Solo espacio para respirar. Empecé a cocinar más, volví a hacer caminatas. Leía libros. No solo artículos o reportes, libros de verdad. Me acerqué otra vez a amigos de los que me había alejado en el lío, y hice nuevos. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentía al timón de mi propia nave. Y luego una noche, de la nada, el pasado volvió a flotar. Era una fiesta de cumpleaños. Amigo común. Juan Pablo, de los viejos tiempos en publicidad. Cumplía 35 años, había alquilado un saloncito bonito en las afueras. Nada exagerado. Luces de hilo, bandejas de buffet, gente en camisa y vestiditos de verano.
El tipo de reunión donde todos quieren solo relajarse, reír, ponerse al día. Yo no estaba ahí para que me notaran. No buscaba impresionar. Fui solo a felicitar a Juan Pablo, tomar un par de tragos, cruzar dos palabras con compañeros. Y entonces la vi. Lirio. Estaba al otro lado de la sala, cerca de la mesa de los postres, hablando con uno que no conocía. Cabello recogido, vestidito negro ajustado, tacones. Todavía guapísima. Ese tipo de belleza que atrae una sala sin intentarlo. Pero no fue eso lo que me golpeó. Fueron sus ojos. En el instante en que me vio, todo cambió. La boca se le paró a mitad de frase. La sonrisita se borró. Parecía golpeada por el recuerdo de todo lo que había tratado de enterrar. La golpeó fuerte. Se acercó despacio. Yo no me moví. No sonreí. Me quedé con el vaso en la mano, esperando. Elías, dijo. Voz baja. Cautelosa. No sabía que venías. Me invitaron, dije seco. Se acomodó un mechón detrás de la oreja. ¿Estás bien? De verdad bien. Gracias. Dudó, escrutándome. Yo he pensado mucho en ti. En estos años. Me preguntaba cómo estabas. Estoy bien. Asintió, bajó la mirada, luego la levantó. Nunca pude decírtelo de verdad. Lo siento. Por todo. Era estúpida. Egoísta. No sé cómo me convertí en esa versión de mí. Pero si pudiera volver atrás y arreglarlo, lo haría. La miré un momento. Todavía tenía ese olor familiar. No literal, solo esa aura. Dulce cuando quería, lo suficientemente vulnerable para atraerte, y detrás algo resbaloso. Algo que antes me confundía. Ya no. Lirio, dije, voz plana, no fue un error. Fueron tres. Uno detrás de otro. A pocos pasos de mí. Parpadeó, golpeada por la franqueza. Una lágrima se formó al instante. No lo olvidaré nunca. Y no lo perdonaré. Tú te encargaste de eso. Trató de responder, pero levanté una mano, calmado. Y ahora, dije, hazme un favor. Desaparece de mi vista para siempre. No le arruines la noche a los demás. Los labios le temblaron. Asintió apenas, aguantándose a duras penas, y se giró. La miré irse hacia la salida, mano en la cara, escabulléndose en la noche. No volvió a entrar. No la vi más. El resto de la noche fue sencillo. Me tomé otro trago. Risas con gente que no veía desde hacía años. Alguien puso una vieja canción y toda la sala cantó. Juan Pablo levantó el vaso y agradeció a todos. Fue una buena noche. Volviendo a casa, la carretera era conocida. Ventanas bajadas, luces del porche cálidas. Entré, respiré, y me sentí completo. Lo que lamento es no haberlo visto antes. Cuiden, parceros. No todos con los que arman una carpa merecen compartir su fogata. Compartan su opinión en los comentarios. ¿Serían capaces de perdonar una traición así si su esposa no fuera realmente consciente de lo que estaba haciendo? Si les ha gustado esta historia, suscríbanse al canal y denle un me gusta.